Continuamos en Sanos y Sanes de la Azotea. Lo habíamos anunciado que íbamos a estar hablando fuertemente hoy sobre la alimentación, y vamos a charlar con Gerardo Cabail. Él es médico veterinario y docente, autor del libro Alimentación y Barbarie, de Ediciones Cicus. ¿Cómo estás, Gerardo? Te saludamos Carla y Pablo aquí desde Mar del Plata. Hola, Pablo, Carla, gracias por comunicarse. Y bueno, ¿cómo están? Muy lindo, me encanta Mar del Plata. Hace un tiempo que no voy, pero... Está un poco fresco hoy, pero bueno, hola, Carla te habla. ¿Cómo andás, Gerardo? ¿Qué tal? Bien. Bueno, en el libro se analiza el exceso de producción de alimentos como el padecimiento del hambre. ¿Qué relaciones existe entre el modelo de producción y distribución y el acceso a los alimentos? Bueno, buena pregunta. Perdón por la pregunta. Como para arrancar, ¿viste? Como para arrancar, no, así suavecito. Sí, claro, como para arrancar. Bueno, no, está bien, porque yo intento analizar eso y descubrir un poco la cuestión. Ojalá existiera una buena relación entre la distribución y el consumo, por un lado, y la distribución y el acceso al alimento, mejor dicho, y el consumo, por otro, pero lamentablemente, normalmente cuando se habla de estas cosas, de la producción, del alimento, de la Argentina, de las grandes producciones, claro, el tema es que quienes tienen acceso a estas producciones. Y bueno, y acá entramos entonces en una cuestión de modelos, ¿no es cierto?, del modelo que nosotros tenemos, modelo productivo por un lado, porque encima la mayoría de nuestros alimentos no son sanos, y después de modelo económico, porque resulta que en el país de la gran producción de alimentos hay mucha gente que la pasa bastante mal, o normalmente deberíamos decir pasa hambre. Pero bueno, sé que es una palabra que a veces asusta un poco, ¿no? Así que, pero bueno, a mí me interesa porque me resisto a esta cuestión, me resisto. No es un problema solo nuestro, ¿no es cierto? Es planetario, pero bueno, no me importa mayormente. Yo quisiera que acá al menos, si no todo, la mayoría de la gente a una cuestión tan básica como el alimento pudiera tener acceso. Y bueno, y no es así. Entonces, este desajuste, este desequilibrio, creo que es una lucha que tendríamos que dar, sobre todo los profesionales, que todo el mundo, ¿no es cierto?, desde la política, pero a veces me preocupa, me di cuenta después, con el tiempo, que carreras tan importantes para nosotros como agronomía, veterinaria, de política agraria, por lo menos antes en los programas no había nada, y creo que ahora tampoco. Claro. Y me parece que no hablo de política partidaria, por supuesto, hablo de las políticas agrarias de nuestro país, de la Argentina. Y bueno, es algo que todavía hoy con jóvenes, yo tengo contacto con jóvenes universitarios, o amigos, familiares, y me doy cuenta que bueno, te pueden explicar la pared interna de la mitocondria con solvencia, pero si le preguntás por qué hay gente que corre la coneja, te quedan mirando, qué sé yo, Entonces esas cosas me revelan, me ponen muy mal. Y bueno, escribiendo un poco, esto es así. Pero no hay relación, no, lamentablemente no hay relación, si te pudiera cerrar una respuesta, porque hay entre tantos mitos o creencias ambiguas, es que el problema de la alimentación se resuelve con alimento, y lamentablemente no es así. O sea, la Argentina es una muestra clara, porque aunque no nos sobra mucho, pero hay cierto excedente alimentario, pero las soluciones al problema de quienes no acceden o de quienes hacen una mala distribución, pasa por la política, políticas públicas fundamentalmente, y no por el alimento, que digamos son decisiones secundarias lo del alimento. Pero vos fijate que
a modo de ejemplo, con el trigo que se produce en la Argentina, todo el pan de la Argentina, todo absolutamente, se hace con 1/3 de la producción. Los otros 2/3 se exportan. Claro. ¿Y por qué? Si el pan acá tendría que ser gratis. ¿Por qué no comemos pan gratis prácticamente los argentinos? Y no, entonces, y que aumenta, que el pan, que el panadero, que qué sé yo, bueno, siempre hay una cuestión. Pero evidentemente hay un desajuste en el modelo, a mi juicio, ¿no? No, ojalá tuviera la solución de todos los problemas. Pero creo que no se toma el toro por las astas, como se decía antes, y hay una parte del modelo, hay una puja de intereses, una cuestión de fuerza, lamentablemente. Esto es quién tiene más fuerza. Entonces el consumidor no lo es. El consumidor no lo es en la medida que no se organiza. O sea, los consumidores somos desorganizados, también vamos a decir eso. Sí. No defendemos a rajatabla nuestros derechos, no los defendemos como corresponde. Entonces, bueno, en otros países hacen cosas incluso novedosas, o sea, protestas por la mala calidad del alimento, por la falta de acceso. Y bueno, acá desde ya que hay mucha demanda, hay entidades que reclaman y lo hacen muy bien, pero bueno, es una gran injusticia que no todos tengamos mejor acceso en cantidad y calidad de alimentos, ¿no es cierto? Estamos charlando con Gerardo Cabail, autor de Alimentación y Barbarie de Ediciones Siccus. Gerardo, vos sabés que nos ha tocado en algún momento compartir estos informes de la FAO, ¿no? que plantea desde hace casi 10 años que en el mundo mueren alrededor de 30.000 personas de hambre por día. Nosotros acá en la ciudad de Mar del Plata sería como el estadio mundialista, la cancha de fútbol, que entran aproximadamente 32.000 personas, lleno. ¿Qué lectura le das, ¿no? Además de la Argentina? Y sí, la lectura es que, un poco siguiendo en la línea que estábamos antes, sí. Es decir, ¿por qué hay gente, por qué tal cantidad de gente muere de hambre? Y vamos entonces a la cuestión ya más planetaria, al globo. Sí. ¿Por qué hay excedente de producción también en el mundo? No es que la Argentina, que además no es el país que más produce, pero sí, pero ¿por qué pasa eso? Bueno, evidentemente que toda esta cuestión de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y todo, que está bárbaro, pero ¿qué pasa? Que acá el que no tiene plata no come. Entonces, para redondear la idea, si es que puedo, esta cuestión injusta de que hay una abundancia de comida, pero resulta que parece ser que el mercado manda, que el gran poder financiero, económico, internacional, fija las reglas de dónde tienen que ir las mercaderías en este mundo loco que vivimos. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que alguien se puso a pensar, por lo menos antes que yo, ¿no es cierto? Sí. Es decir, pero si se produce una gran cantidad de alimento y hay mucha gente que no tiene plata para pagarla, ¿qué podemos hacer? Y bueno, vamos a derivar el alimento a lugares que tengan plata para pagar. ¿Y cuáles son esos lugares que tienen plata para pagar? Y bueno, el alimento, tienen plata la gente que anda, digamos, de a pie, los que andan de a pie, gente que, digamos, de pocos recursos, no es la que tiene dinero. Pero la que anda en auto, en camioneta, en barco, en lancha, eso sí tienen plata. Entonces, si estos alimentos nosotros los usamos para hacer combustible, y ahí tenemos una salida, y encima tenemos el plus para quienes lo hacen, de decir que esto es un combustible verde, que encima le haría bien al medio ambiente. Sí. Y esto es algo perverso, pero a la vez fantástico, de cierto poder, que hace cosas que nos perjudican, pero que nos dicen que son buenas. Es decir, que el corte de nafta, por ejemplo, parte de la soja se usa para el biodiesel y gran parte del maíz para el bioetanol.
¿no es cierto? Entonces hay que hacer cortes de nafta y entonces esa persona dice, yo la verdad que hago el corte de combustible, yo uso esta nafta verde y encima estoy favoreciendo el medio ambiente. Entonces cuando uno dice, no, vos estás haciendo pasar hambre a la gente, no. Bueno, entonces esta disputa, esta cosa, como te digo, perversa, es lo que hace que las cosas estén patas para arriba, si vos querés, con esto del alimento, el hambre. Pero es así. Entonces, y todo se festeja y se celebra, y bueno, hay más cortes para las naftas en mayor proporción, tenemos una gran cosecha de maíz, y bueno, pero resulta que el maíz, con el maíz se hace el bioetanol, entonces eso va para combustible. Y así vamos, ¿viste? Así vamos. Entonces está toda una parte de la población que la ve pasar, y en ese de verla pasar, es como que, bueno, nos vamos perjudicando porque no tenemos derecho, o nuestros derechos a acceder a los alimentos están, te diría, no sé, como te están bastante pisoteados, ¿viste? Y yo te insisto siempre con la política, porque el Estado tiene que tomar parte, tiene que tomar carta, por supuesto va con toda la participación de cada uno de nosotros, de los ciudadanos, una participación activa, pero bueno, el Estado tiene que decir, a ver, si el 90% de la producción láctea argentina se consume en la Argentina, hay un plus de un 10% nomás. Si toda la producción de cerdo no alcanza, tenemos que importar cerdo de Brasil. Entonces no somos los campeones del mundo del alimento, no lo somos. Y bueno, y otros rubros sí tenemos excedentes, por suerte, pero me parece a mí que estas cosas, en la medida que no le aplicamos un modelo productivo que sea sano y suficiente, porque además estamos aplicando un modelo que ya nos hicieron ver, para los que queríamos ver a mediados del siglo XX, que la revolución verde, que era la que iba a solucionar el hambre en el mundo, no sé dónde, fue más hambre. Perdón. Sí. La revolución verde con fertilizantes nuevos, semillas nuevas, claro, era lo que yo me acuerdo de joven en la universidad y venía gente grande a hablar. Bueno, viene una persona de Estados Unidos, nos va a hablar de la revolución verde, y era como que era el Mesías la persona que venía. Y resulta ser que eso, ¿qué trajo? Hambre, porque es un modelo que agota los recursos, como el actual modelo de los genéticamente modificados, de los agroquímicos actuales, que agota los recursos, que le rinde a quien produce los insumos, no al que consume. Entonces, te das cuenta, es más de lo mismo esto. Perdóname, no, está bien. Quiero tratar de ser positivo en la exposición, pero las preguntas me llevan. Se complica un poco. Se complica un poco. Y te agrego algo, y las instituciones que sabemos concebir, porque yo trabajé muchos años en el INTA, en un programa muy lindo, en Cambio Rural, sé que ahí estaban hablando que en Mar del Plata, con el ProHuerta, otro programa muy bueno, pero cuando vos entras a mirar, ¿quiénes participan en el consejo directivo del INTA? ¿Quiénes participan en el consejo directivo de la Secretaría de Agricultura, en el SENASA? Porque la verdad que decir, ¿cuál es la exposición ante los problemas que tenemos? Acá hay mucha gente que se ha intoxicado con agroquímicos. ¿Y qué dice el SENASA? Sí. Entonces, viste, ahí empezamos a que, bueno, sí, que un informe, que no, que vamos a hacer tal cosa. O sea, se diluye todo. Y yo insisto que no es por buscar culpables a las cosas, porque acá lo que tenemos que hacer es buscar soluciones. Pero bueno, la solución pasa por abrir el juego en serio, no así verborrágicamente. Sí, abrir el juego, decir, bueno, cambiar el modelo de producción, cambiar el modelo de consumo también, controlar a los generadores de precio, es bastante complejo. Yo no sé si es tan complejo como, digamos, de
de una cuestión de decisiones, básicamente. En Gualeguaychú, Entre Ríos, prohibieron un agroquímico, que es el que más se usa, y se acabó la historia. Bien. Y no se murió, no prendieron fuego a Gualeguaychú. Entonces, hay que pasa también por decisiones, por ganas, por... sí, convicciones políticas. Bueno, ahí me sacaste el bocado, como decimos en el campo. Totalmente. Pasa por ahí en gran medida. Por supuesto que es complejo el tema. Por supuesto que es complejo, no es fácil. Cambiar de modelo, por ejemplo, salir del modelo agroindustrial en el que estamos, de trigo, soja, agroquímicos, pasar a un modelo agroecológico, por ejemplo, lleva unos años de transición. Acá en Bragado hay un campo muy grande que lo está haciendo hace unos años, muy bien, se puede hacer, es un camino interesante, que cuida el medio ambiente, que de a poco, pero por supuesto requiere mucho trabajo, requiere estudio, nada es fácil, pero los cambios tenemos que encararlos, y yo sabés que me planteo, a veces me duele un poco, porque digo, creo que los que hemos ido a una universidad, cuando yo era joven, es como que la gente sacaba chapa con el título, decir, mirá, fulano es médico, el otro es ingeniero, mirá, y bueno, yo iba a reuniones cuando era chico, no, va a hablar el ingeniero, el médico, el abogado. Ahora, y ese título, ¿qué agentes de cambio somos en la sociedad con todos esos años de estudio que hicimos, que yo también me los hice, por supuesto, ¿y para qué? Entonces, me parece que nosotros tenemos una responsabilidad mayor todavía que otras personas, haber podido acceder a un conocimiento, que afortunadamente cada vez más gente accede, pero tenemos que ser agentes de cambio. Sí. Y me da la sensación que, no vamos para adelante, pero hay que dar la pelea, ¿no es cierto? Hay que dar la pelea, y hay cosas muy positivas. Sí. Como esto de la agroecología. Uh-huh. Yo en su momento participaba en política, sancionamos una ordenanza de hace muchos años, de feria franca y mercado solidario, y hoy los sábados en la plaza, acá en Bragado, da gusto ver la gente que viene de los periurbanos con sus productos, intercambian, pero claro, viste, a veces sentís que es un granito en la arena eso, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí. Que tendría que alentarse en forma masiva, que tendrían que hacerse cosas con un impacto para que, no tengamos, la población de lo que se dijo al principio, ¿no? Gente que pasa hambre, pero así están las cosas, no sé. Gerardo, te vamos a agradecer muchísimo, y con vos empezamos a cerrar el programa de hoy de Sanos y Sanas de la Azotea. Así que te agradecemos mucho desde acá de Mar del Plata. Yo soy agradecido con ustedes de divulgar estas cosas. Más que nada yo lo planteo a veces enfáticamente, porque sé que por ahí generar, en el buen sentido, generar la polémica, el debate, nos sirve a todos, ¿no es cierto? Yo también aprendo, y otro dirá, mirá, que es al revés, que es así, y ojalá que podamos intercambiar y polemizar, si se quiere, sobre estas cuestiones, que nos va a hacer bien a todos, me imagino. Bien, sí. Muchísimas gracias, Gerardo. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes, ha sido un gusto y los felicito. He escuchado alguna vez un poquito la radio de cómo he estado en Mar del Plata. Tengo un amigo allá que también me ha comentado, le dije el otro día que iba a hablar acá y que los escucha. Y me parece muy interesante los programas que tienen. Así que muchísimas gracias por difundir también la obra mía. Gracias, un abrazo, Gerardo. Por favor. Le agradecemos a Cecilia Linares, que se quedó acá, se quedó firme para escuchar la nota sobre el autor de Alimentación y Barbarie. Ya se viene La Otra Oreja con Eduardo Nachman, quédense en Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Gracias, Pablo Uso, Carla. Nos vemos el martes que viene.